bienvenidos a Debate Regional en Piensa TV, un programa en que analizamos temas de actualidad de nuestra región con distintas perspectivas y la opinión de nuestros invitados. En el día de hoy vamos a conversar acerca del debate que se ha suscitado en Viña del Mar a raíz de los coches Victoria. ¿Son una tradición de nuestra ciudad o constituyen una situación de maltrato animal? Eso es lo que vamos a conversar hoy día con las personas que hoy nos acompañan. Por un lado, les quiero presentar a Florencia Trujillo. Bienvenida, Florencia. Hola. Florencia es licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Chile y licenciada en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es representante asesora legal de Ecópolis, una organización proteccionista y comunitaria de Valparaíso, integrada por personas de diversas áreas del conocimiento y del quehacer humano. Son voluntarios que promueven la valoración ética del vínculo humano-animal expresada en políticas públicas y en una cultura de tenencia responsable de mascotas o animales de compañía. Muchas gracias por acompañarnos, Florencia. Y por otro lado nos acompaña hoy Fernando Wilson, bienvenido. Muchas gracias. Fernando es licenciado en Historia de la Universidad Católica de Valparaíso y magíster en Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile y candidato a doctor en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. También es miembro de número de la Academia Chilena de Historia Naval y académico del Departamento de Historia de la Facultad de Artes Liberales y Facultad de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. Partimos entonces. Florencia, recientemente en las redes sociales se difundieron imágenes de un caballo de Carro Victoria desplomado en plena calle de Viña del Mar, junto a una serie de denuncias de maltrato animal y un llamado a las autoridades a terminar con esta tradición viñamarina. ¿Qué opinas de esto? Bueno, nosotros como Ecópolis desde hace varios años venimos haciendo seguimiento a esta actividad de los coches Victoria en Viña del Mar. Y ese seguimiento ha consistido en una bitácora de observación con parámetros objetivos que se han traducido finalmente en varios informes que hemos hecho llegar al municipio, al menos 2 informes en épocas distintas. Estos informes han revelado que lamentablemente los conductores de los coches Victoria incurren permanentemente en infracciones a la ordenanza de coches Victoria. Hasta el año pasado teníamos la ordenanza del año 2002, la antigua ordenanza de coches Victoria, que posteriormente fue modificada y hoy rige la nueva ordenanza, desde el año pasado. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que nosotros, y esta es nuestra opinión, lo que nosotros vemos es una conducta uniforme y permanente en el tiempo, que no ha variado mayormente. Han habido mejoras por parte del municipio porque ha existido voluntad para hacerlas, pero creemos que a estas alturas del partido hay que pensar en un cambio más radical. Perdón, esta conducta permanente, ¿te refieres a los conductores de coches Victoria, al municipio específicamente? Me refiero a las personas que son responsables del cuidado y bienestar de los caballos. ¿Sus dueños? Pues lo que pasa es que en el tema de los coches Victoria existen los dueños de los coches Victoria propiamente tal, que no necesariamente son los mismos dueños del caballo, que no necesariamente el conductor del coche Victoria. Entonces ya la fiscalización es complicada. Y lo que nosotros hemos visto, por ejemplo, es problemas de mal herraje, no solamente un tema de mantención, sino que un tema ya que compromete la salud del animal. Por demás, para este tipo de suelo y para ese tipo de actividad el caballo necesita un herraje específico que tiene que ser cambiado cada 3 meses a lo menos. O sea, hay una serie de especificidades que tienen que ver con las necesidades propias del equino, del caballo, y además con aquellas que nacen de la actividad que desarrolla. Y vemos que esto en general no se cumple. Ni que decir el tema de los riesgos de shock térmico por estar sometidos a altas temperaturas, sobre todo en verano, en lugares que carecen de sombra. Los animales, los caballos son animales muy limpios por naturaleza, ellos necesitan agua limpia, a libre disponibilidad, cada vez que están en sus puntos, digamos, de descanso. O sea, son muchos elementos que nosotros vemos que lamentablemente están ausentes.
Y eso compromete la salud y el bienestar de los animales. Son ellos los que pagan esta omisión, digamos, que es una omisión que se prolonga a lo largo del tiempo. ¿Tú estás de acuerdo con estos llamados y denuncias de que esto constituye maltrato animal, definitivamente? Lo que pasa es que el concepto de maltrato animal es un concepto que no está definido en la ley, de decir el maltrato animal es esto y consiste en esta conducta 1, 2, 3 y 4. Es una figura penal abierta, entonces depende de lo que en el fondo el magistrado considere maltrato animal en una época determinada, de acuerdo a los elementos que le proporcione la ciencia, los expertos, la opinión de veterinarios. Entonces, claro, a nuestro juicio ha habido casos puntuales donde se evidencia el maltrato animal, como cuando a videos que muestran claramente que los animales son golpeados, cosa que incluso está prohibido expresamente también por la ordenanza. Hay casos evidentes de maltrato animal, pero además del maltrato animal hay situaciones de ausencia de bienestar en donde no necesariamente se llega al maltrato animal, pero hay ausencia de bienestar. Ahora, en la mayoría de los municipios existen ordenanzas para una serie de temas importantes para la ciudad y sus habitantes y sabemos que no se cumplen. ¿Por qué no se cumple la ordenanza vigente? Yo creo que es una actividad muy difícil de fiscalizar. Yo creo que el gremio de cocheros tal vez ahí no se ha comprometido suficientemente con el tema del bienestar animal. ¿Ustedes se han acercado al gremio de conductores de coches? No, nosotros no hemos conversado con el municipio, pero no con el gremio de cocheros. Y como el municipio es responsable, digamos, de esta actividad ante la comunidad, a ellos le hemos presentado los informes respecto del cumplimiento o incumplimiento de las ordenanzas, la antigua y la nueva. Y bueno, ahora justamente lo que queremos es que el municipio tome una decisión en vista de esta situación que ya se viene arrastrando por varios años y que requiere pensar un tema más de fondo, a nuestro juicio. Perfecto. Perdón, y sin que eso signifique tampoco perjudicar a las personas que se ganan la vida trabajando en el tema de los coches Victoria. Vamos a ir con ese tema. Quiero darle la palabra a Fernando. Los coches Victoria son una tradición de la ciudad de Viña del Mar. Están ahí desde hace varias generaciones. ¿Son una expresión de cultura? A ver, o sea, en términos generales, uno podría considerar que casi cada acción humana es una manifestación de cultura en un sentido extremo. Pero claramente están enraizados en lo que podríamos llamar la postal de Viña del Mar. Son parte de una imagen de Viña, son parte de un concepto de una ciudad, de una era de oro que ha sido en parte mitificada, en otra mantenida a través del tiempo. El problema más bien es que se las ha mantenido en un error bastante común en lo que es la percepción de patrimonio, que es congelarlas, que es asumir que porque los coches Victoria tenían una materialidad y una condición de trato a los propios conductores, a los mismos caballos, etcétera, de tipo específico en la década del 50 o en la década del 40, necesariamente esas serían las condiciones normales que tendrían que continuar imperando como una suerte de cápsula del tiempo. Y eso no existe. Y eso, claro, y ese es el gran problema. Entonces nos encontramos con que hay una serie de externalidades de orden material que ya son incompatibles en una serie de aspectos con lo que es el desarrollo de una ciudad mucho más grande, mucho más compleja, con exigencias de todo orden mayores, éticas, morales y en el caso específico la aparición del concepto de maltrato animal, que probablemente en la década de 1950 ni siquiera estaba materializada. Entonces, de alguna forma tenemos que definir qué es lo que son los coches Victoria en términos genéricos. Y aquí, aproximándome sin pretender experticia en el tema específico o el tema particular, tenemos que definir qué es lo que son. Un tipo es un gremio de un tipo de función económica de características particulares que requiere apoyo en cuanto a negocio, capital semilla, mejorar sus condiciones, las condiciones materiales de animales, conductores, relación con la ciudad, desde la perspectiva del negocio. De la gestión. De la gestión, el management, etcétera. O por el contrario, son parte de una visión de ciudad en la cual lo que hay que buscar es insertar esta actividad respecto a la ciudad. Ahora, por favor, ambas visiones no son necesariamente excluyentes, es más, yo tendería a creer que son complementarias. Pero lo que se mencionaba anteriormente, tener tanto a caballos como cocheros expuestos al sol, o al frío o a la lluvia en invierno, sin ningún tipo de infraestructura de apoyo, se encontraban originalmente en la plaza de Viña, digamos, donde se convirtieron en un problema tanto por los olores como por los problemas al tráfico, a la circulación. Fueron desplazados a la calle de los Héroes, ahí en
las cercanías de la Avenida Perú, digamos, al lado del casino, donde a uno le queda la fuerte impresión de que se los sacó de la vista, digamos, porque eran una imagen que generaba olores desagradables, se los sacó, se los alejó, pero la bosta, las heces, la orina siguen estando acumulados, los animales están expuestos al sol, los concheros tampoco, no hay baños, no hay agua potable, no hay ningún tipo de servicio a ellos. Entonces uno echa de menos más bien una inserción con la imagen global de patrimonio de la ciudad, definir recorridos, el problema que generan respecto al tránsito, etc. ¿Cómo poder plantearse una visión de desarrollo y sustentabilidad de la actividad que respete los derechos de los animales, que respete los derechos de los conductores, que mantenga la imagen, la postal, y que al mismo tiempo genere un círculo virtuoso en lo que hoy día es un círculo vicioso en general, y en el que hemos llegado incluso a tener que ver el espectáculo de un animal colapsando de fatiga, pero al mismo tiempo los problemas que le generan a una serie de vecinos que han ido lentamente convirtiéndose en enemigos de esta situación, por los tacos, por los problemas, por las faltas de regulación en todo aspecto que genera la actividad. Es decir, un elemento que podría ser un fuerte aporte a la imagen, manteniéndoselo, desarrollándolo, se comienza a convertir en molestia. Y normalmente cuando una manifestación o una actividad social se convierte en molestia, el paso siguiente es eliminarla, restringirla, acotarla, y se pierde otro aspecto que quizás pudo haber sido mantenido, pudo haber sido insertado en la realidad urbana de manera virtuosa. Tal vez si no los consideramos como parte de la cultura de la ciudad o de sus habitantes, si los consideramos como un producto turístico, un servicio turístico importante, relevante para la ciudad. O sea, ahí habría que entrar en los datos y en los números duros de digamos, de los distintos entes turísticos del Gran Valparaíso y de Viña en particular. Pero ciertamente corresponden a una imagen que al menos fuera de Viña, fuera de Valparaíso, se lo tiende a considerar como uno de los grandes símbolos porteños o viñamarinos, junto con el reloj de flores, el muelle Vergara, el Festival de Viña. Me atrevería a decir que... Son los íconos. Por eso hablaba de la postal, representa uno de los golpes visuales, pero el problema es que eso no puede ser a costa de un servicio que genera externalidades negativas y complejas para los que lo desarrollan, para los animales, para los vecinos, etc. Hay que volver a generar una conexión seamless, que no genere regímenes de roce y que respete, bueno, las circunstancias. En el próximo bloque de debate regional vamos a ir con las alternativas y posibles caminos de solución. Ahora los quiero invitar a una pausa en debate regional y en 30 segundos estamos de vuelta. La descentralización no es un fin en sí mismo. Lo relevante son las consecuencias que ella tiene para el desarrollo de la sociedad. Así, por un lado, disminuye la distancia entre los tomadores de decisiones y la ciudadanía, aumentando la eficiencia asignativa de los recursos públicos. Y por otro, permite profundizar y robustecer la dinámica política regional. Estamos de vuelta en Debate Regional conversando esta tarde acerca de los coches Victoria de la ciudad de Viña del Mar y la polémica que se ha suscitado en los últimos días. Vuelvo contigo, Florencia. Mencionaba los informes que Ecópolis ha presentado al municipio en varias oportunidades. ¿Cuál es el paso siguiente a los informes? ¿Es llevar el tema a tribunales? ¿Se puede? Bueno, este tema ya se ha llevado a tribunales por maltrato animal, con querellas y todo. Incluso ha habido denuncias por parte de parlamentarios de la zona, concejales también, miembros del Consejo Municipal de Viña del Mar. Por lo tanto, este tema no ha pasado inadvertido para las autoridades, digamos, que trasciendan la municipalidad. Entonces, me parece que aquí lo que corresponde es sentarse a conversar todos los actores involucrados, tanto gremio de cocheros, municipio, autoridades regionales, como la Seremi de Transportes, y aquí quiero rescatar lo que comentaba Fernando, sí, perdón. Lo que pasa es que el tema de la tradición, por una parte, como elemento cultural, es valioso, es necesario tenerlo siempre presente, pero eso no es sinónimo de anquilosamiento. Congelación en el tiempo al final del día. Exacto, entonces, si nosotros vemos que por una parte existe esta tradición de los coches Victoria, pero por otra parte tenemos una ciudad moderna, donde tanto los coches Victoria, los caballos, los transeúntes, los vehículos corren riesgo de
digamos, de colisión, como supuestamente esa es la explicación que se dio en el accidente del caballo. Hay dos versiones, que el caballo colapsó por fatiga, y hay otra versión que dice que el caballo fue embestido, digamos, por un vehículo. O sea, ¿cuál de los dos casos es peor? Exacto. Entonces, nosotros creemos que es importante una mesa de trabajo de carácter técnico, donde estén presentes, por supuesto, la alcaldesa, señora Virginia Reginato, miembros del Consejo, Departamento de Medio Ambiente, cocheros, Seremi de Transporte, organizaciones también de protección animal, porque nosotros tenemos mucho que decir respecto del tema, y además queremos proponer como debate comunal la conversión de la tracción animal a la tracción mecánica, porque hay ciudades en el mundo que ya lo han hecho con éxito, porque han tomado una decisión ética, por un lado, tratando de rescatar la tradición, y esto también, digamos, con ribetes más modernos. En otras palabras, significa reemplazar al caballo por una máquina. por un motor. Exacto. Reemplazar al caballo, y los caballos, no olvidarse de ellos, cada uno de los caballos que hoy conducen los coches Victoria, que sean de alguna manera entregados, buscar un mecanismo, ya sea comprarlos, etcétera, y sean trasladados a lugares donde los caballos puedan vivir el resto de su vida en condiciones de bienestar, que puede ser un centro de rescate, un santuario, etcétera. Fernando, tu opinión, la tracción mecánica, o sea, transformar los carros Victoria tradicionales de Viña del Mar en carros de tracción mecánica, ¿qué efecto produciría eso? Hay ejemplos digamos, y aquí hablo simplemente de experiencia personal, hay ejemplos en ambos sentidos. Hay ciudades de la costa este norteamericana que efectivamente han reemplazado las calesas o coches tirados por caballos por vehículos abiertos, digamos, que recorren los seafronts o las costaneras. Pero hay otros casos en los que se ha conservado y en buenas condiciones materiales. Estoy pensando en Central Park, en el caso de Nueva York, con algunos sectores en Londres, donde también efectivamente todavía se mantienen calesas en condiciones óptimas, es decir, los animales son cuidados, son mantenidos, etc. El primer punto, y ahí yo rescato plenamente lo que se mencionaba hace un momento atrás, en el sentido de la necesidad de debatir el tema de manera sistémica e integrada con una visión patrimonial de la ciudad. Es decir, no lo podemos enfocar simplemente como un elemento aislado, como tiende a hacerse en general respecto al tema patrimonial del Gran Valparaíso, sin hacer un análisis sistémico, sinergístico, si se quiere, con lo que es la operatoria general del sistema. Como bien mencionado, o sea, es espantoso tener que escoger si es que el animal colapsó ya fuera por fatiga o porque lo chocó un automóvil. Es decir, Ambas situaciones son horrorosas y reflejan un serio problema de integración entre esta tradición y atracción turística con el funcionamiento regular de la ciudad. Yo creo que cualquier viñamarino, digamos, le ha tocado en alguna ocasión llegar atrasado a algo porque iba a una victoria, digamos, o que sufrió un accidente, o simplemente desplazándose, generando un taco en la Avenida Libertad, en San Martín, bueno, las curvas de Reñaca, o donde fuere. ¿Cómo integrar esto? Primero que nada, mejorando las condiciones materiales de animales y cocheros. O sea, eso es crítico. O sea, me parece que antes de discutir el destino final, habría que entrar a trabajar las coyunturas inmediatas. Si uno pasa hoy día por la estación en la Avenida Los Héroes, digamos, al lado del casino, me parece que poder intervenir el hecho de que mañana o en una semana más estos pobres animales, estos pobres cocheros tuvieran acceso a servicios higiénicos, un techo, etcétera, es una medida que podría hacerse con relativa velocidad si es que se produjera la conjunción de voluntades necesarias para eso. Pero volviendo a la postal que tú mencionabas al principio, sí. Los coches Victoria con tracción mecánica, sin el caballo, ¿salen de la postal Viña Marina? Es que ahí no me siento con las atribuciones técnicas para poder opinar al respecto ni a favor ni en contra. Alguien podría decir que se perdería la imagen y la tradición, incluso hasta del contacto que muchas veces muchos chilenos tienen hoy día prácticamente inexistente con un animal, digamos. Mientras que por el otro lado efectivamente es un caso en el cual es difícil no pensar que se produce un grado de maltrato o de no bienestar en un cierto grado por el mero hecho de tener un animal remolcando un carro, digamos, en la mitad de una ciudad expuesto a calor, gases de escape, bocinazos, etc. El problema, mi postura básica respecto a esto sería cómo integrar, o por lo menos intentar integrar virtuosamente esta situación, reduciendo las externalidades negativas al máximo posible en todos los ámbitos y generar un diálogo. Porque seguramente el gremio de cocheros va a reclamar que lo suyo corresponde a un oficio tradicional. Exacto.
en cuyo concepto existen también una serie de protecciones. Pensemos en la vinculación que tiene con los organilleros, chinchineros, etcétera. Es decir, son parte de una tradición, digamos, inmaterial de la ciudad, que cómo le integramos con el hecho del maltrato animal. Sí. Es decir, tiene que haber un diálogo que pueda interconectarse y generar. Florencia, ¿qué opinas de eso? O sea, al hacer la conversión que Ecópolis propone, ¿cómo se integra esto en las tradiciones y culturas de esta ciudad? Sí, bueno, este año 2015, la capital de Puerto Rico, San Juan, que es turística pero al 4000%, precisamente decidió, fueron más radicales, eliminar las calesas, que le llaman ellos. Claro. Esto por una, por una ordenanza municipal. Y esto es una historia muy similar a la de Viña, porque había una sucesión de denuncias por maltrato animal, ausencia de bienestar, etcétera, y simplemente ellos tomaron una decisión radical, que es eliminar las calesas. Nosotros creemos que es posible tener una fórmula más creativa que incorpore el tema histórico y la tradición, pero necesitamos sentarnos a conversar. O sea, todo parte de ahí. Tiene que haber una mesa técnica de trabajo donde estén presentes todos los involucrados, incluyendo ingenieros mecánicos, expertos en temas a lo mejor de conversión, etcétera. De transporte, etcétera. Sin llegar a la eliminación. O sea, nosotros creemos que la atracción animal no debe continuar, porque hay una situación muy concreta. Si nosotros le pedimos en estos momentos un informe técnico a las seremías de transporte respecto del impacto que causan ahora los coches Victoria y el riesgo que significa que circulen por las principales calles de Viña del Mar, yo estoy segura que el informe es negativo. O sea, si es por ese criterio, tienen que terminar. Sin embargo, hay una propuesta para llevar los coches Victoria a otros sectores de Viña del Mar. Fernando, en ese punto que mencionaba Florencia recién, conversábamos un poco antes del programa, ¿cómo se podría implementar una solución en que se mantengan los coches Victoria con sus caballos, pero en otro sitio? Bueno, un primer punto es determinar cuáles son los circuitos turísticos. O sea, evidentemente no hay ningún interés ni de un turista ni de los propios cocheros de, inventemos, ir a pasear por Recreo o por El Salto, digamos. O sea, no es un área. Y ese es el problema. Claro, o sea, definir un sector. Una ciudad que no tiene muchos parques. Exacto. Fuera en el Jardín Botánico. Claro, no, pero tiene áreas verdes, digamos, que son la envidia de otras ciudades en Chile. Pero el punto es definir un recorrido, un sector donde pueden operar, quizás definir horarios, sacarlos de las horas peak de tráfico, digamos, cosa de evitar... Mantenerlos en la ciudad, sacándolos de los horarios de claro, y definir áreas específicas, recorridos, insertarlos en una actividad económica regulada y formalizada, por ejemplo, regular el tema de las tarifas. ¿Quién las fija? Yo soy un vecino viñamarino que tiene un interés en su ciudad, leo la prensa, me trato de informar y nunca he tenido ningún reporte. En un par de ocasiones he tenido la oportunidad de recibir cifras bastante dispares de las tarifas, digamos, todas ellas bastante altas. Con cierta estacionalidad. Con cierta estacionalidad, bueno, lo cual no necesariamente es malo, pero de alguna manera recojo lo que se planteaba. Conversémoslo, insertemos la actividad dentro de lo que es el desarrollo de una ciudad que tiene una vertiente patrimonial. No olvidemos también que tiene una vertiente universitaria muy grande, que puede ser una fuente de recursos para estas investigaciones y trabajos muy potentes. Es decir, hay una masa crítica de experticia en áreas técnicas específicas que otras ciudades de Chile no tienen. Hay recursos, digamos, Viña del Mar es una ciudad que tiene los instrumentos para poder desarrollar una investigación de estas características. Al final del día es más que generar un conflicto que termine dividiendo la ciudad entre bandos irreconciliables sobre que las Victorias, en lugar de ser una fuente de pelea, sean un punto de unión para debatir y encontrar una solución favorable para todos los sectores involucrados, que involucre las concesiones del caso, que protejan los intereses de los animales, de los cocheros, de los turistas, de los viñamarinos, a través de un diálogo concreto. Y si eso no es posible, que sea sobre la base de una conciencia de que se intentó. Florencia, si la mesa de trabajo parece la alternativa más lógica, ¿por qué no se ha implementado hasta ahora? Ustedes están trabajando hace bastante tiempo en esta propuesta y aún eso no ocurre. Nosotros estamos trabajando desde el año 2011 en lo que ha sido seguimiento, bitácora de observación, presentación de informes, y en esa época no estábamos en condiciones de plantear derechamente la conversión, porque era un tema que estaba explorándose. Pero el tiempo nos indicó que las experiencias de otros países, digamos, nos demostró que sí es posible la conversión.
Y además, bueno, en Colombia es un país emblemático en materia de bienestar animal y ahí sí se ha hecho una conversión de tracción animal a tracción mecánica como política pública. Entonces, aquí no hay una política pública al respecto. Bueno, pero puede ser una política pública a nivel local. Puede haber una política pública a nivel local que en el fondo significa tomar una decisión con contenido ético. Lo técnico también tiene que tener un contenido ético. Nosotros, por eso es que nos interesa también el destino de los animales y, por supuesto, la fuente de trabajo de las personas que trabajan en este tema. Si se hiciera la conversión, los conductores mantienen su fuente de trabajo. Pero ¿qué pasa con los caballos? ¿Quién se hace cargo de ellos? Una fundación. Puede ser una o más fundaciones, o sea, digamos, el municipio puede conservar la propiedad de los caballos y que estos sean entregados en custodia a una fundación o organización sin fines de lucro, por supuesto con firma digamos, de convenio y todos los compromisos para que estos animales vivan una vida de bienestar, digamos. Entonces, y que no se vuelvan a incorporar caballos a esta actividad. No, por supuesto, digamos. Que terminen esa generación. Claro, es esa única vez, exactamente. Ahora, naturalmente que esto requiere un estudio de factibilidad, tanto en términos financieros como técnicos, y naturalmente se requiere el aporte de las universidades, y esta zona tiene muchos talentos al respecto. Bueno, por lo tanto, ahí se da una ironía bastante curiosa, digamos, en términos de que uno se ha quedado con la imagen de Viña del Mar como ciudad turística, cuando en términos reales es turística durante 3 meses, al menos el periodo peak, digamos, pero durante 9 meses es una ciudad netamente universitaria. Y ahí hay una colección de talentos que de alguna manera son dados por obvios, digamos, pero no son utilizados en el desarrollo de la ciudad, en términos del capital intelectual que tiene para poder producir estudios en las áreas técnicas más complejas y exóticas, digamos, y que simple y sencillamente muchas veces se produce la desvinculación o la desconexión de los talentos locales. En el caso patrimonial lo mismo, existe el convencimiento en sectores bastante amplios de que el patrimonial es Valparaíso, sí, olvidando que Viña tiene, si bien es cierto más joven, pero tiene un sistema patrimonial que es fantástico. Afortunadamente existen personas y autoridades en particular que han reconocido esa situación, pero el Palacio Vergara, el mismo Teatro Municipal, el Palacio Carrasco, el Palacio Rioja, el mismo Sporting Club, constituye todo un sistema integrado dentro del cual las mismas victorias tienen un rol. No puedo dejar de pensar que ya se está usando de alguna forma el turismo hop-on, hop-off, digamos, esta cosa de tener redes de transporte, circuitos, en los cuales los turistas pueden subirse y bajarse visitando distintos elementos patrimoniales, que no sea simplemente un lugar donde se viene a un turismo de descanso, más bien pueril, orientado a la diversión nocturna, sino que rescatar una tradición cultural que es, bueno, lo que generó ese debate tan ácido hace algunos meses atrás entre algunos columnistas de destacados periódicos nacionales, digamos, con el mismo municipio. ¿Por qué no pueden coexistir ambos mundos? Si al final ese es el tema. Nos queda poco tiempo, quiero darle la palabra a Florencia. Tú hablabas de la visión, la postura ética. A tu juicio, nuestra sociedad, nuestra cultura local, viñamarina, ¿tiene esa conciencia, esa mirada ética sobre lo que ocurre en su ciudad, no solamente de su calidad de vida, sino que también en este caso la de los conductores, la de los caballos? Yo creo que sí, y quiero referirme muy brevemente a la señora Marta Escudero, que en paz descanse. Ella fue dueña por muchos años del Hotel San Martín en Viña, sí, y ella nos manifestó en muchas ocasiones total apoyo para esta campaña que tiene que ver en el fondo con hacerse cargo de la vida de seres que no tienen voz. Y ella, como una experta en temas turísticos, tenía esa postura ética, pero estoy segura que también es compartida por la alcaldesa, porque ella además se ha destacado por llevar a cabo temas de esterilización, políticas de esterilización masiva de animales de compañía, y esa ha sido una decisión de ella, que para nosotros es genial que lo haya hecho, porque así fue uno de los primeros alcaldes que implementó esto de manera masiva en el país. Entonces, yo creo que son visiones compartidas. Lo mismo con el diputado Rodrigo González, exalcalde de Viña del Mar, que en alguna ocasión también presentó denuncias e incluso querellas por maltrato animal en situaciones específicas respecto de
caballos, digamos, lesionados en episodios con coche Victoria. Pero todavía ninguna ha llegado a una solución definitiva. Porque no se han sentado a conversar. En este caso, las personas que pueden hacerlo, digamos. Hay que sentarse a conversar. Que hay que insistir en un tema, o sea, una ciudad es un sistema. No puede abordarse elementos de manera aislada sin pretender que la solución necesariamente sea parcial. Porque el mismo sistema va a devolver al problema original en términos de que al no estar incorporado o indexada su modificación, tiende de alguna manera a mantener la deformación. Por eso a mí personalmente me llamó tanto, fue casi vender el sofá de Donoto, digamos, sacar a las Victorias de la plaza para mandarlas, entre comillas, exiliadas, donde no molestan al viñamarino, pero sí molestan al turista, digamos, porque tenemos al lado del enjoy, al lado del casino, el problema de olores, maltrato, es una escena que es bastante dramática por derecho propio, digamos, generando una contradicción notable. Bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo, está muy interesante la conversación, le quiero agradecer nuevamente a ambos habernos acompañado esta tarde en Debate Regional y ya nos encontraremos en un próximo programa. Que tengan muy buenas tardes.